Hasta luego. A esperar unos minutos más y luego empezamos con la presentación del evento y con las charlas. Lo digo para las personas que ya se han conectado. Empezaremos 6:05 más o menos. Son las 6:05, así que buenas tardes a todos los asistentes y bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición del Asteroid Day en Alicante. Venimos organizando junto con la colaboración de la sede de la Universidad de Alicante desde hace 3 años este evento en Alicante. Y bueno, hemos empezado esta mañana con la primera sesión, así que seguimos con la segunda parte que luego que luego presentará Laura, nuestra moderadora. Así que vamos a empezar con los agradecimientos. Así que, como decía, agradecemos a la sede universitaria de la Universidad de Alicante el apoyo que nos ofrece siempre para la organización del Asteroid Day y de otras actividades. Agradecemos también al proyecto europeo NEOMAP la convocatoria de del Consejo Europeo de 2018, convocatoria H2020. Parte de las actividades de este proyecto incluyen la parte de divulgación y obviamente agradecemos al Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías a la que pertenece el grupo, así como el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante. Esta edición se organiza en colaboración con el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Gracias a esta colaboración, pues también hemos puesto en marcha un concurso de dibujo para escolares, que en este caso pues serán escolares de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Es un concurso de dibujo abierto durante los meses de julio y agosto y el fallo será en septiembre. Pueden encontrar más información en el enlace que hay ahí abajo. Y bueno, y hay varios premios, entre ellos maquetas de asteroides en 3D y otras cosas que seguro que le harán mucha ilusión a los pequeños. Organizamos esta jornada desde la línea de investigación en ciencias planetarias del Grupo de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Alicante, que bueno, está constituido un poco por todas las personas que están aquí reseñadas en esta lista y que podéis ver también en la fotografía que tomamos hace un mes aproximadamente con los planetas hinchables en la universidad. Por otra parte, también es posible tener noticias acerca de nuestro grupo de investigación y de las distintas actividades en nuestra página web, Ciencias Planetarias de la Universidad de Alicante, donde también se publicita evidentemente el Asteroid Day de hoy y donde hay varias sesiones, entre ellas alguna que puede ser de interés, como puede ser la de previsión de acercamientos de objetos cercanos a la Tierra, que actualizamos periódicamente. Bien, el día del asteroide es el 30 de junio en conmemoración de un evento que tuvo lugar ese día, pero en el año 1908, sobre el cielo de Tunguska, en Siberia, donde un objeto de algunas decenas de metros estalló en la alta atmósfera, provocando la destrucción, arrasó con unos 2.000 kilómetros cuadrados de selva siberiana y fue, por lo tanto, proclamado Día del Asteroide desde el 2016 por la UNESCO.
Bueno, pero vamos a entrar un poco en tema y vamos a recordar un poco qué es un asteroide. Bueno, pues un asteroide es un objeto irregular, son los restos de la formación del sistema solar, que puede tener tamaño variado, desde partículas de polvo, si queremos, hasta el tamaño de Ceres, que es el asteroide más grande, que no llega a los 1000 kilómetros. Estas son algunas de las imágenes tomadas por sondas interplanetarias que revelan pues, bueno, toda una diversidad de mundos muy distintos y muy diversos en los que nos encanta ponernos a investigar. ¿Dónde viven estos objetos normalmente? Bueno, pues estos objetos viven entre las órbitas de Marte y Júpiter. Allí, en lugar de haber un planeta, pues tenemos lo que se denomina el cinturón de asteroides. Bueno, además del cinturón de asteroides, algunos de ellos se desvían por mecanismos bastante complejos y terminan siendo visitantes cercanos de la Tierra, de Marte y de todos los planetas internos. Aunque estrictamente no se puede hablar de asteroides, pero por extensión, digamos, el día del asteroide también cubre estos objetos, también incluimos los objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, es decir, el cinturón de los objetos transneptunianos, ¿vale? Denominado cinturón de Edgeworth-Kuiper. Bueno, pues digamos que esto es lo mínimo que uno tiene que saber antes de ponerse a escuchar cualquier cosa relacionada con los asteroides, por lo menos para entrar en contexto. Bueno, pues aquí dejo el programa de nuevo por si nuestra moderadora Laura quiere comentar algo e introducir. Perfecto, pues nada, muchas gracias Adriano por la introducción a esta sesión de tarde. Y nada, vamos allá con las dos sesiones que tenemos preparadas para esta tarde. La primera que la va a dar Adriano. Y nada, os presento. Al final, bueno, ha hecho también un poco de moderación aquí Adriano, pero que sepáis que él es catedrático de universidad en el área de física aplicada en el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de aquí de la Universidad de Alicante y lleva trabajando en esta universidad desde el año 2000. Y bueno, entre otros estudios, pues se ha dedicado a la evolución colisional, la búsqueda de objetos transneptunianos, de colisiones, estructura interna de los pequeños cuerpos del sistema solar, por supuesto de los asteroides, y es miembro del equipo de investigación de las misiones DART de la NASA y era ESA al asteroide Didymos y es coordinador también de uno de los equipos de trabajo. Si os acordáis sobre estas dos misiones, hemos hablado esta mañana. Y además coordina la AIDA, que es esta colaboración entre NASA y ESA para estas dos misiones DART y ERA. Y también, bueno, destacar que es el responsable aquí en la Universidad de Alicante de la participación en el proyecto europeo NEOMAP de la Comisión Europea. Y esta tarde nos va a hablar de microgravedad, un mundo aparte, que la verdad es que el título ya de por sí suena bastante interesante. Así que nada, cuando quieras, Adriano, tu turno para mostrarnos qué es esto de la microgravedad. Sí, si encuentro mi presentación, que no sé dónde ha ido a parar. Pues mientras os voy recordando que, bueno, como hemos hecho en la sesión de mañana, tendremos ahora la presentación de Adriano, luego vendrá la presentación de Rafael, pero justamente después de cada presentación vamos a abrir un turno de preguntas. Así que por favor, si tenéis cualquier duda o comentario, cualquier cuestión que queréis reseñar, la podéis poner en el chat. Por cómo es este sistema, no podemos abrir el micro a los asistentes, pero por favor no seáis tímidos ni tímidas, podéis dejarnos todas vuestras preguntas en el chat, que luego se abra un debate, como nos ha pasado esta mañana, bastante interesante. Así que estaremos leyendo en cualquier momento que queráis dejar cualquier pregunta, nosotros la leemos y luego se la enviamos a Adriano o entre todos lo comentamos. Y cuando quieras, Adriano. Vale, muchas gracias Laura por la presentación. Y bueno, vamos a hablar de gravedad, en particular de microgravedad. Normalmente, digamos que lo que más se conoce son los efectos de la gravedad a lo grande, es decir, los efectos de la gravedad de las estrellas de neutrones, de los agujeros negros, que tienen una gravedad tan grande que consiguen hasta evitar que la luz pueda escaparse de su campo gravitatorio. Y
Sin embargo, bueno, para poder hablar de ese tipo de gravedad es necesario recurrir a las famosas ecuaciones de Einstein y a la teoría de la relatividad general. Pero para hablar de gravedad a escala más pequeña, como es a escala terrestre, o a la escala todavía más pequeña, a la que voy a hablar yo, es suficiente con la bien conocida ley de gravitación universal de Newton, que es esta que vemos aquí en la pantalla. Bueno, pues esta formulita simplemente indica que la fuerza entre dos cuerpos es proporcional a cada una de las masas e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Si dividimos entre la masa, lo que tenemos es la aceleración de gravedad del cuerpo que estamos considerando. Bueno, sobre la Tierra, más o menos todo el mundo sabe que la aceleración de gravedad tiene un valor que es 9,81 metros por segundo cuadrado. Muy bien, el que sea. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando este valor es mucho más pequeño? Por ejemplo, en el caso de un asteroide. Bueno, pues, por ejemplo, lo que tenemos es que si dejamos caer un objeto desde una altura, un metro o cualquier cosa, enseguida, en la Tierra, enseguida llega al suelo en menos de medio segundo. Pero ¿qué es lo que ocurre si hacemos esto en un objeto de baja gravedad? Bueno, ahora lo vamos a ver. Estos son algunos de los objetos visitados por las sondas, interplanetarias. Son de izquierda a derecha, os presento a Ryugu, Bennu e Itokawa. Son asteroides más pequeños que 1 kilómetro, por lo tanto, en la ecuación que hemos visto antes para la gravedad, el tamaño es pequeño, pero la masa es enormemente pequeña, tan pequeña que si hacemos las cuentas, lo que nos sale es que la aceleración de gravedad es del orden de, según, entre 10 y 100 micro Gs, es decir, entre 10 y 100 millonésimas de veces la gravedad que hay sobre la Tierra. Bueno, y eso tiene consecuencias. Tiene consecuencias como lo que os voy a mostrar ahora. Aquí vamos a ver cuál es el efecto de dejar caer sobre un asteroide del tamaño de 1 kilómetro de diámetro, dejar caer un objeto. Parece que el vídeo ni se mueve. En realidad, lo que estáis viendo es exactamente lo que pasaría sobre la superficie, por ejemplo, de Ryugu, si dejásemos caer desde 1 metro de altura una pequeña piedra. El objeto sigue cayendo hasta que llega un momento en el que llega al suelo. ¿Pero cuánto tarda en llegar al suelo? Bueno, pues si uno hace las cuentas, se da cuenta de que, bueno, pues tarda 1 minuto y medio aproximadamente. Lo que en la Tierra tarda menos de medio segundo, sobre un objeto de este tipo tarda del orden de 1 minuto y medio. Bien, esto es el motivo por el que, no sé si recuerdan, hace unos años, en el 2014, una misión europea muy exitosa denominada Rosetta, que fue al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, intentó hacer aterrizar un módulo denominado Philae y el módulo, cuando llegó a la superficie del asteroide, del cometa, rebotó. El aterrizaje aquí pone fue a las 3:33, rebotó y estuvo volando, volvió a más de 1 kilómetro alejándose de la superficie del cometa y volvió a caer casi 2 horas más tarde. Y la cosa curiosa es que la caída ocurrió y la colisión sobre el cometa ocurrió a apenas una velocidad de 1 metro por segundo, que es una velocidad muy, muy, muy pequeña, como podéis imaginar. Bueno, pues la gravedad tan pequeña del cometa hizo que la sonda estuviese dando vueltas y haciendo su trayectoria durante 2 horas, volvió a
impactar sobre la superficie del cometa, rebotó, por lo tanto, otra vez y ya unos cuantos minutos más tarde terminó cayendo en una especie de precipicio de donde ya prácticamente no pudo ni siquiera transmitir más datos. Bueno, ¿qué consecuencias tiene una gravedad tan pequeña en un cuerpo de este tipo? Bueno, una de las consecuencias es que en la Tierra podríamos tener lo que podemos hacer en la Tierra, por ejemplo, levantar un niño pequeño en un asteroide, lo podríamos hacer con una esfera maciza de granito, tal y como lo estábamos haciendo aquí cuando pusimos los planetas hinchables esta primavera en el campus de la universidad, o visto de otra manera, aquí ha salido mal. Bueno, que vuelve siempre al principio. Bueno, o visto de otra manera, es como si este papá, en lugar de un niño de 5 kilos de peso, pudiese levantar un camión de 50 toneladas. ¿De acuerdo? Estando en la superficie de un asteroide de 1 kilómetro de tamaño, podríamos perfectamente coger una roca de 50 toneladas y subírnosla por encima de la cabeza sin ningún esfuerzo. Bien, en la Tierra sería lo que podemos hacer con una esfera llena de aire, mientras en microgravedad podríamos hacerlo con una esfera maciza de granito. Bueno, esto tiene unas consecuencias, y es que si comparamos cuál es la presión bajo el mar en la Tierra, nos damos cuenta que a unos 500 metros de profundidad, más o menos la profundidad a la que estaríamos en el centro de un asteroide, la presión es de 5 megapascales, es decir, 5 millones de pascales. Bueno, eso es 50 veces más que la presión atmosférica, y bueno, pues el que ha intentado bucear alguna vez se ha dado cuenta de cuán grande sea la presión bajando ya a pocos metros de profundidad, y habréis visto que cómo se fabrican vehículos digamos, especializados para bajar a las profundidades del mar, que son vehículos con una estructura extremadamente resistente, precisamente para evitar ser chafados como una lata de refresco. Y naturalmente una persona sería inmediatamente destrozada a una presión, a una profundidad de 500 o 1000 metros. Bueno, pues ¿qué pasa en el interior de un asteroide? Vamos a meternos en el interior, en el centro de un asteroide. Por ejemplo, en el centro de Ryugu, que es 1 kilómetro de diámetro, por lo tanto 500 metros de profundidad, como cuando bajamos a 500 metros bajo el mar. Bueno, pues la presión es apenas de unos entre 10 y 100 pascales, según la densidad del asteroide. Y no sé si tenéis presente cuántos son 10 pascales. Bueno, pues os lo voy a enseñar aquí. ¿Veis este cubito de corcho blanco? Bueno, pues la presión que este corcho blanco está haciendo sobre mi mano ahora, esos son 10 pascales. Bueno, pues esta es la presión que hay en el centro de un asteroide de 1 kilómetro de diámetro, lo cual es totalmente asombroso a mi forma de ver. Bueno, pero no es cero la presión. La gravedad, si os habéis fijado en la expresión de la aceleración de gravedad, habéis visto que la gravedad solo se hace cero cuando la masa es cero. Es decir, siempre está ahí, por muy pequeño que sea el cuerpo, por poca masa que haya. Y eso tiene una consecuencia, que por pequeño que sea el cuerpo, vamos a tener presión en el interior. Y si hay presión en el interior, las fuerzas de rozamiento siguen actuando entre sus componentes. Y por lo tanto, pueden intentar evitar que, por ejemplo, por efecto de la rotación, un cuerpo se disuelva en el espacio sin más. Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otro aspecto relacionado con la microgravedad.
Imagino que en algún momento, no sé si habéis desayunado colacao esta mañana o si habéis cogido un bote de colacao alguna vez y lo habéis agitado y luego habéis mirado dentro cómo era el bote de colacao. Naturalmente sale un montón de polvo de colacao, pero luego cuando toda la situación se calma, veis un montón de grumitos, los famosos grumitos del colacao, que luego se convierten en interesantes experiencias para el gusto por la mañana. Bueno, pues esos grumitos de colacao son así no solo porque en la atmósfera de la Tierra hay cierta humedad. De hecho, si hacemos el mismo experimento en el vacío, es decir, si extraemos todo el aire, por lo tanto también la humedad, y agitamos el bote de colacao, también se puede hacer con harina, da lo mismo. Y nos fijamos en qué pasa, siguen formándose esas pelotitas de esta sustancia. Bueno, si lo vemos con un microscopio, esto es un microscopio con un aumento de 500 veces sobre harina, vemos que hay como toda una serie de partículas que se adhieren las unas con las otras y si lo aumentamos un poquito más, a unas 4000 veces, vemos que hay toda una serie de partículas de harina que están pegadas las unas con las otras y vencen la atracción gravitatoria de la Tierra. Porque están pegadas las unas con las otras y no se caen las unas con respecto de las otras. Bueno, esto podemos verlo en varias sustancias. Estas son microesférulas realizadas de manera sintética. Vemos aquí que con un aumento de 5000 veces tenemos que el tamaño de una micra se indica aquí abajo a la derecha, de forma que el tamaño de estas partículas que tenemos aquí es de 2, 3, 4 micras, es decir, 2, 3, 4 millonésimas de metro o milésimas de milímetro, como queráis verlo, y un montón de pequeñas particulitas que se han adherido a esas partículas un poco más grandes y que vencen a la fuerza de gravedad porque no están rotando por encima de ellas, en cualquier posición se encuentren, están adheridas como esta de aquí con la de al lado. Esto de aquí son partículas de tóner, el tóner de una impresora. Bueno, pues esto es lo más parecido a lo que nos podamos imaginar a microgranos de regolito en la superficie de un objeto. Bueno, pues pasa exactamente lo mismo. Partículas de 2, 3 micras consiguen mantenerse unidas con la fuerza simplemente, con las fuerzas intermoleculares. Aquí lo que está actuando son las fuerzas intermoleculares que son superiores a la fuerza de gravedad en este caso. Bien, por lo tanto, le ha salido un competidor a la gravedad, bueno, en este caso a la microgravedad que vemos aquí, y es este competidor de aquí, que son las fuerzas de Van der Waals o fuerzas intermoleculares, que no dependen ya tanto de la masa, sino que son muy sensibles al tamaño de las partículas que hay en el medio. Bueno, pues, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Que si en la Tierra lo que tenemos es que la fuerza de Van der Waals gana a la gravedad solo en el caso en que haya partículas más pequeñas de 10 micras, en el caso de un cuerpo como puede ser un pequeño asteroide, las fuerzas de Van der Waals le ganan a la gravedad cuando el tamaño de las partículas basta que sea por debajo de unos pocos centímetros. Ya es suficiente, ya sería por lo menos en teoría suficiente para que las fuerzas de cohesión fuesen más fuertes de esa pequeñísima microgravedad que hemos visto antes, que son millonésimas de G, millonésimas de veces de la gravedad terrestre. Ocurre un poco con lo que ocurre en la Tierra, si en lugar de coger dos partículas de piedra cualquiera de un pocos centímetros, cogemos dos imanes. ¿Vale? Aquí tenemos dos imanes, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si los acerco, pues los dos imanes se quedan pegados y la gravedad no es capaz de vencer a la fuerza magnética de los dos imanes. Bueno, pues si le voy añadiendo partículas, aquí tenemos que la fuerza entre estas dos partículas es por lo menos el doble que la fuerza de la gravedad. Si le añadimos más partículas, pues podemos llegar a medir cuántas veces la fuerza magnética es superior a la fuerza de la gravedad. Esto es exactamente lo que pasa a una escala, esto es exactamente lo que pasaría en un asteroide muy pequeño
con piedras que no tuvieran ninguna propiedad magnética, simplemente por efecto de la microgravedad. Y bueno, hay incluso estudios que garantizan que un montón de todas estas pequeñas piedras y más pequeñitas podrían formar grumos de partículas de varios tamaños, como aquí yo he simulado con estos imanes y unos cuantas tuercas. Bueno, pues esto es lo que podría estar ocurriendo en la superficie de algunos asteroides hasta formar grumos de tamaño de piedras más grandes, ¿vale? Todo esto está por comprobar, pero bueno, pues hay quien ha hipotizado incluso que asteroides que están rotando muy rápidamente, como es el caso de los objetos más pequeños, normalmente de pocas centenares de metros, sean enormes sacos de arena cohesionados por fuerzas de Van der Waals. Y aquí tenemos este ejemplo, que es el asteroide visto a través de observaciones radar, y esta es la forma que se ha deducido de las observaciones radar, es el 1950 DA, que es un objeto apenas un poco más grande de 1 kilómetro, que está rotando muy rápido, está rotando por debajo de 2,2 horas, que sería un poco el límite para que se pueda mantener juntos sin recurrir a las fuerzas de cohesión. Además, este objeto tiene una probabilidad de colisión de 1 sobre 8.300, aunque bueno, la época de la colisión está un poco lejos, está un poco así como a una distancia de 860 años, por lo tanto no nos preocupa mucho por el momento. Bueno, pues esto es lo que se ha hipotizado, que este objeto y otros que estén rotando muy rápidamente necesiten estas fuerzas de cohesión para poder mantenerse todos juntos. Bueno, yo creo que con esto voy a parar y espero, bueno, que tengáis alguna curiosidad y alguna duda por resolver acerca de estas cosas. Muchas gracias, Adriano, por la charla. Súper interesante. Y sí, yo animo al público asistente si tenéis alguna duda, alguna cuestión a reseñar, pues es el momento de hacerlo. Porque si no, Adriano lo mismo se nos pone a juntar más tuercas con imanes y empieza a formar asteroides aquí gigantes. Yo te iba a preguntar, si no, Adriano, de lo que has mostrado de las imágenes al microscopio de estos grumitos, has dicho algunas se han hecho, o sea, estos modelos o estas imágenes se han hecho al vacío Sí, o sí, ¿no? sí, O sea, todas estas. simulando el... Sí, estos son simplemente, pues, muestras de materiales de varios tipos Mm, a los que se les ha extraído el aire, por lo tanto todo rastro de humedad, y luego se les ha puesto bajo la lente de un microscopio mm, para ver un poco cuál es su estructura. Genial. Claro, la mayor parte de la cohesión en la Tierra no es debida a las fuerzas de Van der Waals, sino a la humedad, Claro, que es otra sí, forma sí. de transmitir fuerzas de Van der Waals, pero con un mediador que es el agua, que en el espacio interestelar, desde luego, y interplanetario no está. Eso es, sí. Sí que podemos recordar que algunos de estos cuerpos, bueno, la mayoría realmente, aunque algunos sí que pueden tener agua en la estructura interna, muchos han perdido casi todo el agua, son cuerpos más calientes, entonces no deberían tener estas fuerzas de unión por el agua en este caso, sino por Sí, lo que tú explicabas. sí, de todas formas, este es un mecanismo que funciona a nivel teórico, no está claro que Mm, funcione en la realidad. De hecho, de los experimentos que ha realizado la sonda Hayabusa 2 sobre Ryugu mm, fue hacer una pequeña colisión con un proyectil sobre la superficie a bastante velocidad, 1 kilómetro por segundo, y para comprobar un poco qué es lo que ocurría. Y del movimiento de las partículas que han salido disparadas,
no parece que la cohesión esté jugando un papel importante, por lo menos en la superficie exterior. No está claro lo que pasa un poquito más abajo, pero bueno, las primeras evidencias, digamos que no son tanto a favor de este fenómeno que en teoría podría pasar. Puede que pase para partículas muy pequeñas por debajo del milímetro en lugar que debajo por centímetro. También es verdad que sobre la superficie de un objeto como Ryugu, lo que hay es sobre todo pedruscos del tamaño de varios centímetros, decenas de centímetros, etcétera. Por lo tanto, bueno, es difícil afirmarlo. Sí, Las difícil. partículas servirían un poco de puente entre las partículas más grandes para transmitir estas fuerzas de cohesión. En principio, esta sería la idea. Adriano, por lo que entiendo, entonces todo esto es a nivel teórico, no se ha podido, digamos, demostrar todavía el efecto de las fuerzas de Van der Waals. Entonces, ¿qué experimentos se deberían hacer o se deberían, no sé, preparar en las próximas misiones para seguir analizando o comprobando esto de manera empírica? Sí, probablemente no es muy fácil realizar experimentos in situ. Los experimentos que se han hecho son experimentos hechos en la Tierra, pero naturalmente en la Tierra ya sabemos que esto funciona. Posiblemente, como una de las hipótesis es que estas fuerzas de Van der Waals puedan llegar a juntar grumos en forma de pedruscos de varios tamaños, pues lo único que se me ocurre sería intentar darle algún toquecito a alguno de estos pedruscos de medio metro o un metro, lo que sea, para ver si son consistentes o si simplemente con darle algún toquecito ya se hace como que cede la estructura y muestra que son grumos de partículas o no. Pero por ahora no hay nada programado en ese sentido que yo sepa, por lo menos. Interesante. Sí, veremos también en el futuro a ver qué tal con, bueno, Dart es un buen impacto, entonces veremos también qué pasa ahí, pero sí, sí, será interesante verlo en el futuro. Siguiendo un poco esto, ¿qué implicaciones tendría el estudio pues eso, o sea, ver empíricamente el efecto de las fuerzas de Van der Waals? ¿Puedes imaginar algún, digamos, repercusión a nivel, por ejemplo, de las próximas misiones o cómo afrontar los próximos touchdowns de las misiones o algún efecto que puedas prever, digamos, al entender mejor cómo funciona empíricamente? Sobre las misiones no se me ocurre nada que pueda ser un efecto realmente. A nivel teórico sí que probablemente, y hay varios estudios ya realizados sobre el asunto, sí que probablemente pueda ayudar a explicar eh, efectivamente lo que se llaman rotadores rápidos, ¿no? Estos objetos que están en rápida rotación, lo cual quiere decir por debajo de 2 horas, incluso por debajo de 1 hora, y que son del tamaño de 100, 200 metros. Em, Ahí se necesita digamos, un esfuerzo de cohesión de unos 100 pascales, 200 pascales para poder garantizar que el objeto se mantiene junto. Personalmente no me lo creo demasiado, ¿eh? Es una posibilidad teórica muy interesante, pero no me lo creo demasiado. Es más normal que estos objetos de 100, 200 metros, que son los que rotan muy rápido, sean objetos, sean simplemente fragmentos de colisiones que simplemente pues están rotando rápido, han sido aceleradas, pero al ser objetos monolíticos necesitan velocidad angular para disgregarse porque están mantenidos juntos por fuerzas de estado sólido a las que una rotación de ese tipo pues no le hace demasiado. Pues no sé si alguien más por aquí en el público tendrá alguna pregunta. Nair estaba preguntando, pero ha preguntado exactamente lo mismo que Tony. No sé si se han Te he chivado la robado la pregunta el uno pregunta, al perdón. otro. Piensan igual. Eh,
Sí, bueno, yo mira, Adriano, yo quería preguntarte también si conoces alguna experiencia o algún trabajo experimental que nos diga cómo se comportan las fuerzas de rozamiento, tú sabes que eso es una vieja pregunta mía, en condiciones de ultra baja gravedad, perdón, ultra baja presión y ultra baja temperatura, es decir, en las condiciones del espacio exterior. Porque todo lo que se habla de fuerzas de rozamiento, de fuerzas de Van der Waals, son siempre las condiciones terrestres, claro. Pero que yo sepa, por lo menos que yo sepa, nadie ha hecho nunca un ensayo de ese tipo de fuerzas de fricción en las condiciones del espacio exterior. Y no sabemos hasta qué punto la fricción se comportaría igual o no. Pues es una cuestión muy interesante porque efectivamente no existen estudios, creo que se llama tribológicos, sobre los efectos del rozamiento en condiciones distintas de las terrestres, ¿no? ¿Qué ocurre cuando sabemos que las fuerzas de rozamiento se producen porque de alguna manera la presión entre dos superficies lo que hace es aumentar los enlaces intermoleculares entre partículas de la parte de arriba y de la parte de abajo, ¿no? Y eso hace una especie de ligaduras instantáneas que dificulta el movimiento relativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando la temperatura es de 20 o 50 Kelvin, como puede ser en el caso de un objeto interplanetario, digamos, a las afueras, por ejemplo, del sistema solar, o incluso a 100 Kelvin? ¿Qué ocurre? Nadie lo sabe y no sé si hay experimentos hechos a baja temperatura. El asunto de la presión, pues bueno, sí que hay experimentos hechos a baja presión, porque estos experimentos involucrando pues corcho y cosas de ese estilo, que al fin y al cabo las presiones son parecidas que en el interior de un cuerpo de este tipo, sí que están hechos, por lo tanto, simplemente utilizando pues la ley de Coulomb para la fricción, para el rozamiento, pues no hay eh, grandes cambios, de no ser que nos vayamos a presiones muy, muy grandes, entonces ya la cosa cambia porque ocurren otras cosas como puede ser fusión entre las distintas capas. Pero efectivamente el efecto de la temperatura es algo desconocido, no está claro qué le ocurre a las ligaduras intermoleculares en el caso en que tengamos sé, una temperatura como la que hay, por ejemplo, en el cinturón transneptuniano. Sí, es algo que está por explorar. No sé, posiblemente no se conozca mucho porque eh, tampoco se han imaginado aplicaciones prácticas hasta ahora que pudieran interesar a algún experimentador para hacer estas comprobaciones. Sí, además que hacer experimentar a esa temperatura tampoco es sencillo. Tienes que tener, Bueno, sí, se alcanzan temperaturas bajas en laboratorio. ¿no? Pues idea para el futuro de tratar. Sí. ¿En el chat había aparecido algo? No. Nair ha preguntado, pero es justamente la misma, un poco lo que me Ujú. venía preguntando Tony. De repente había aparecido como una cosa muy larga, no sé qué Ah, era. pues creo que es solo eso. Si alguien más ve algo, por favor que me lo diga, porque esta mañana nos ha pasado Aquí igual. hay. Pero es José Luis Sánchez Roldán. ¿Lo ves en el chat? No, yo no me sale, la verdad. No sé por qué no me sale. Esta mañana a Paula le ha pasado igual, que el moderador, que es quien tiene que verlo, no lo ve. Si lo podéis leer, os lo agradezco. No lo estoy viendo, la verdad. Vale, aquí pone, tengo una pregunta desde el total desconocimiento. En esos cuerpos no tan cohesionados, ¿es común que la gravedad sea homogénea en todo el cuerpo o podría darse el caso de que haya zonas en el volumen en que haya mayor gravedad debido a la diferente composición de las partículas? Como has puesto en ese ejemplo del saco de arena, no sé hasta qué punto podría haber cuerpos de distinta densidad dentro de estos asteroides y si esto podría tener potencial en el ámbito de la exploración de materias primas en el futuro. Bien, gracias por la pregunta, es una pregunta muy pertinente, interesante. Vamos a ver, estos objetos se producen, los asteroides, digamos, más pequeños de unos pocas decenas de kilómetros se producen por la evolución colisional de los asteroides en su cinturón
principal donde vivían. Luego varios mecanismos los traen hasta zonas cercanas a la Tierra, donde es más fácil alcanzarlos con las sondas interplanetarias y demás. Entonces, como este es el mecanismo de producción de estos objetos terminan siendo, como decía Laura esta mañana, cúmulos de escombros, ¿no? Como fragmentos reacumulados por su propia gravedad. Eso significa que toda la diversidad de materiales que pueda haber dentro de un objeto reacumulado de este tipo es la diversidad de materiales que hubiera en su objeto progenitor, que normalmente podría no ser muy grande. Aunque puede pasar de todo, porque puede haber colisiones entre objetos, por ejemplo, de prevalencia silícea y objetos de prevalencia metálica, o hechos de compuestos del carbono, por ejemplo. Entonces, cuando colisionan, se mezclan todos estos componentes sin necesariamente fundirse entre sí, y lo que nos llega es un objeto con, efectivamente, podría haber densidades diferentes. Nadie sabe lo que hay exactamente en la composición de estos objetos. Podría haber zonas donde la densidad es tipo 5, 6, 7 gramos por centímetro cúbico y zonas donde es apenas 3 gramos por centímetro cúbico. Por lo tanto, sí que podría haber zonas del objeto donde la gravedad es un poco diferente, ¿de acuerdo? Por otra parte, estos objetos, al ser objetos reacumulados, en su interior pueden tener huecos. De hecho, es lo que se deduce de las mediciones de los volúmenes y de las masas correspondientes, es que estos objetos deben contener huecos, y bastantes huecos. En el caso de algunos cuerpos se habla por encima de la mitad del volumen estaría hecho con huecos. Un problema interesante es qué tipos de huecos. Si son huecos, macro huecos, es decir, huecos entre fragmentos grandes, o micro huecos, es decir, microporosidad. Es decir, porosidad como la que puede haber en una esponja o en una piedra pómez. Si juntamos muchas piedras pómez, parte de la densidad global del objeto vendría de los huecos que hay entre las piedras, pero parte vendría de los huecos que hay dentro de cada una de estas piedras pómez, ¿no? Entonces, pues bien, sí, hay diversidad de densidad en el interior de estos objetos, seguro. Y por otra parte, esto es una de las cosas que tenemos encargadas estudiar con el proyecto NEOMAP en estos años. Siguiendo un poco con esto, en el caso, por ejemplo, de un binario de contacto, como hemos visto esta mañana que Laura ha mostrado, en que pueden ser dos cuerpos que tienen orígenes totalmente distintos y por tanto densidades totalmente distintas. Al juntar estos dos cuerpos, por ejemplo, el campo gravitacional supongo también que será distinto en una parte y en la otra, ¿no? Depende del fragmento que estés orbitando o estés acercándote, ¿no? Sí, bueno, también en las mediciones, bueno, en la estimación de las densidades de las dos partes, digamos, de la cabeza y del cuerpo de Itokawa, la diferencia no es que sea abismal. Estamos hablando de 2,5 gramos por centímetro cúbico y en el otro caso de cerca de 2, 1,9 o por ahí. No son diferencias abismales. En cuanto a lo que has dicho, más que ser objetos de origen distinta, no hay manera en el cinturón principal de asteroides, no hay manera de que dos objetos distintos choquen entre sí y no se destrocen, porque las velocidades medias relativas son del orden de unos 6 kilómetros por segundo. A esa velocidad no se queda junto nada, ni siquiera si estuviera hecho de pegamento, ¿no? De epoxi, ¿no? Entonces, pues lo más probable es que estos cuerpos sean lo que queda de una colisión que destruyó el objeto, digamos, primordial, y algunos fragmentos se reacumularon y un fragmento compacto quedó justo en la cabeza de Itokawa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y hace unos años realizamos algunas simulaciones numéricas que mostraban
este efecto. Es decir, que y efectivamente, y nos daba efectivamente la relación de densidades, nos daba muy parecida a la relación de densidades que mostraba Laura esta mañana. Simplemente porque la cabeza debería ser un objeto monolítico, mientras que el resto del cuerpo es un objeto reacumulado, ¿no? Entonces, pues bueno, esto fue también parte de la tesis de Rafael, que está aquí y que hablará luego. Entonces el material tiene la misma densidad, pero simplemente al tener otra porosidad, porque es una reacumulación, tenemos una densidad global más baja. Más baja, correcto. Mm. Correcto. Estupendo. Vale. Nada, por advertir otra vez, pero para que lo sepáis, para las preguntas, intentar que se envíen para todos, porque si no, claro, nos llegan a unas personas y otras no, por eso no estaba viendo la pregunta, pero vamos, que no hay ningún problema. Claro. Gracias también a José Luis por la pregunta, que ha sido súper interesante. Y no sé si alguien más tendrá alguna pregunta o alguien ve una pregunta que yo no esté viendo por si acaso se ha mandado a otra parte del chat.